Bienvenidos a Cabina del Misterio. Hay un tema que siempre ha cautivado a los seres humanos, la posibilidad de viajar al pasado o tal vez viajar al futuro. Sin embargo, ¿existirán los viajeros en el tiempo? Vamos a hacer una recopilación de hechos históricos y teorías que hablan acerca de posibles viajeros en el tiempo. Siempre usted tendrá la última palabra. Iniciamos con algo importante, que es ese famoso experimento que se dio en los Estados Unidos y que habla acerca de un barco que fue utilizado para el proyecto Filadelfia. Este proyecto, que en realidad se habla de que los marinos que estaban en ese momento en el barco sufrieron daños. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, al principio, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, pues los americanos trataban de buscar formas de camuflar o hacer invisibles los barcos para que los nazis o los japoneses, en este caso, no pudieran verlos en los radares, y se inventaron múltiples formas. Hay algo que sucedió, y es que en Filadelfia, en la década de los años 40, un barco fue utilizado para este propósito, y hay muchas personas que hablan acerca de que se vio el mismo barco en diferentes fechas. Por ejemplo, en Pensilvania se lo vio en 1943, en Virginia en el año 43, pero en otros meses, y en Chicago, Illinois, se lo vio en 1969. Y esto salió inclusive artículos en los periódicos sobre el verdadero misterio del experimento Filadelfia, y es que viajaron en el tiempo e hicieron desaparecer el barco por unos instantes, volviendo nuevamente a aparecer. Dicen algunas personas que vivieron en ese momento que había como una especie de rayos que envolvían al barco, y que inclusive había una famosa nube de color verde, y cuando vuelven a aparecer el barco se llevan una gran sorpresa. Hay un misterio increíble que sucedió, porque después se comenzaron a borrar todos los registros de este barco, que era el Elbridge. Y esta imagen que vemos actualmente es una representación de lo que habrían visto las personas cuando nuevamente apareció. Es como si se fusionaron la carne con el fuselaje del barco. Partes estaban, o sea que el experimento dio resultado, pero fue trágico porque no logró los cometidos necesarios. Sin embargo, hasta el día de hoy, pues se tiene archivado todos estos documentos del famoso experimento Filadelfia, y se dice que hasta el día de hoy pues mejoraron y ya pueden hacer esos viajes en el tiempo las personas de la Marina norteamericana. Vamos a ver la siguiente imagen, porque esto va ligado a lo anterior. Hay algo que se llama el colisionador de hadrones, que está prácticamente en dos países, Francia y Suiza, y esto tiene aproximadamente un aro de 100 kilómetros de diámetro, por así decirlo. En su circunferencia total mide aproximadamente 100 kilómetros. Ahora, esto es un invento que hicieron para poder hacer que partículas choquen a la velocidad de la luz y crear lo que es pequeños agujeros negros, o ver en realidad cómo inició la vida en nuestro universo. Esta es una parte interna. Hay muchas personas que hablan acerca de los famosos neutrinos. Los neutrinos, que son estas partículas que al chocar los átomos a la velocidad de la luz, hay una teoría acerca de que habla de que esto está abriendo portales dimensionales y las personas pueden viajar a través del tiempo. ¿Cuál es el caso de Majorana? Básicamente él escribió libros antes de que se
hubiera tenido conocimiento de toda esta historia de chocar electrones y protones a alta, gran velocidad y más allá de la velocidad de la luz. Él ya lo había dicho en la década del 30. Pero hay algo interesante. Él retira gran cantidad de dinero porque él escribe muchos tratados y libros importantes acerca de viajeros en el tiempo. Esto en el año 38 en Sicilia. Él compra un boleto para irse a otra parte, saca gran cantidad de dinero, pero sin embargo nunca más se vuelve a saber de él. Posiblemente haya descubierto lo que es poder viajar en el tiempo y dejó inclusive esta carta a uno de sus amigos y casi como que se despedía. Sin embargo, hablaba en su carta y decía: ojalá que el tiempo concuerde con la carta de despedida. Así que es posible que haya sido algún viajero en el tiempo y se haya desplazado al futuro. Pero sin embargo, en 1955 hay personas que dicen que vieron a este personaje. Y esta foto fue tomada en Venezuela en 1955 y esas dos personas, el de la derecha, pues dicen que es Ettore Maturana y el de la izquierda, pues obviamente era una persona que conocía y tenía conocimientos de este personaje. Así que hemos visto algunos casos. Esta foto es increíble porque nos lleva a un gran personaje que dice que ha viajado en el tiempo y que trabajó para el gobierno norteamericano. Dice que viajó a todo lo que es la época de Abraham Lincoln y obviamente pues la única foto que había en ese momento era la que vimos anteriormente. Es importante saber cuando hablamos de viajeros en el tiempo que es el famoso cronovisor, que es este aparato que se dice que lo tiene escondido el Vaticano, porque un padre de apellido Ernetti, él descubrió la forma de que con esta caja o este experimento podía tomar fotos que hablaban acerca del pasado. Sin embargo, hubieron entrevistas, hubieron documentos que hablaban de esto, pero nunca el Vaticano dio ningún testimonio acerca de esto, pero sí abiertamente por parte de amigos del cura Ernetti decían que él había logrado poder viajar en el tiempo y había conocido cosas increíbles e inclusive había tomado fotografías que hasta el día de hoy están depositados dentro del gran banco secreto de información, la biblioteca oculta del Vaticano. Vamos a ver el siguiente caso, porque si hablamos de tiempo tenemos que hablar definitivamente de Nikola Tesla, que fue uno de los inventores más grandes en la historia de la humanidad. Y esta foto es original en su estudio, digamos, en el edificio que vivía en Nueva York, y vemos esas torres y la famosa bombilla Tesla, y él está sentado como si nada ocurriera a su lado. De hecho, hay testimonios que hablan de que cuando Nikola Tesla fallece, pues entra el gobierno norteamericano y comienza a requisar todo lo que había dentro de su oficina y se llevan absolutamente todos los documentos que hablaban acerca de viajeros en el tiempo. ¿Recuerdan la foto que les dije del tiempo de Abraham Lincoln? Pues este es Andrew Basiago, este famoso personaje que da conferencias, inclusive se está postulando en la política norteamericana, y él afirma que trabajó para el gobierno secreto de los Estados Unidos haciendo viajes en el tiempo y que una de las misiones de él era viajar al tiempo de Abraham Lincoln y tomar fotografías y documentos de aquel momento e inclusive ver si lo que se habla del asesinato de Abraham Lincoln era realmente como cuentan los libros de historia. Esta es la foto que él muestra como evidencia siempre en todas sus conferencias. Inclusive dice que él fue reclutado cuando fue muy pequeño, muy niño, a la edad de 11, 12 años, y ahí comenzó su primer viaje. Esta foto es original, inclusive en la parte de al fondo, muy atrás, en algún momento se ve a Abraham Lincoln dando el famoso discurso de Gettysburg, y ahí aparece este personaje que inclusive muchos afirman que andaba con un blue jean y una como especie de chaqueta del tiempo moderno. Vamos a ver la siguiente imagen porque esto es fantástico. Miren cómo trabajaba Nikola Tesla inventando cosas, y él también hablaba de estas famosas torres que inclusive después fueron usadas para poder generar todo lo que son posibles viajes en el tiempo por el ejército norteamericano. Vamos con la siguiente imagen. Hay algo dentro de viajeros en el tiempo y es la famosa palabra que se conoce con el nombre de OPARS o artículos fuera de tiempo. Y en el 2008 hubo algo interesante. En una región de la China abrieron una tumba de más de 1000 años
y encontraron este anillo que tenía una forma de reloj suizo. Inclusive tiene manecillas, inclusive tiene el segundero, el minutero, el uso horario, y hasta el día de hoy es algo inexplicable que se hace en estos tiempos. Nos damos cuenta de que es prácticamente imposible que en la cultura china de hace 1000 años hubieran tenido ese diseño que parece casi un reloj suizo. Vamos con la siguiente imagen, porque esto se pone cada vez más interesante, porque en Inglaterra hay una calle que se llama Ball Street y se dice siempre que ahí hay disfunción del tiempo o inclusive hay pérdida y llegas inclusive a pasar a otras dimensiones. Ahí vemos la calle Ball Street en tiempos modernos y en antigüedad. Hay un relato interesante acerca de una persona que era amigo de lo ajeno y que se había llevado una cartera o algo de valor y estaba corriendo por las calles de Wall Street cuando de repente cruza por ahí y se da cuenta que después las personas que lo venían siguiendo eran policías, pero no de la época moderna, sino que estamos hablando de tiempos atrás. Inclusive estaban vestidos con traje de hace más de 50 años. Y él, en su nerviosismo y mirando atrás, vuelve a dar vuelta en la calle Wall Street y vuelve al futuro. Este es uno de los testimonios más importantes que hay acerca de esta calle en Londres. Y hablando de Londres, no podemos dejar atrás el famoso piloto galés que se encontraba en la década del año 30, que estaba haciendo un pilotaje entre Escocia e Irlanda, y él se da cuenta que en su camino siempre había como una pista de aterrizaje que estaba abandonada. Este piloto da una confesión muy interesante. Dice que su nave fue envuelta en una especie de cortina o humo verde, como una tormenta, y sin embargo, cuando atraviesa ya la tormenta, ve el campo que todos los días veía en sus pilotajes y se da cuenta que habían muchos aviones, pero mucho más modernos que el suyo. Había muchas personas, habían corriendo, y que era algo imposible porque hasta el día de ayer él había visto que esa pista estaba totalmente destruida. Sin embargo, hay algo que corrobora esta situación, porque él aterriza y cuenta a sus amigos todo lo que había sucedido. Sin embargo, ya en el año 38 comienza ya a darse las primeras gestaciones de la Segunda Guerra Mundial, y ese lugar donde él había pasado y estaba totalmente en ruinas, pero después de la tormenta había visto que había grandes aviones, se convirtió en una de las pistas más famosas para poder luchar contra el nazismo alemán. Otro de los casos importantes fue el caso del hombre de Tauret, que apareció en el aeropuerto de Japón con documentos, con pasaporte en el año 54. Sin embargo, nadie sabe dónde quedaba este extraño país. Él decía que él había recorrido mucho tiempo, muchos aeropuertos, inclusive el pasaporte tenía el sello del aeropuerto de Japón que ya había ingresado años anteriores. Pero ¿dónde quedaba Tauret? Este personaje dijo que ese pequeño país quedaba entre España y Francia. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo un verdadero misterio. A él lo cogen, no lo pueden deportar porque en realidad no sabían dónde quedaba ese país. Ahí hay una imagen que nos amplifica más o menos donde decía este señor que quedaba su reino o su país, e inclusive lo llevan a un hotel porque tampoco lo pueden meter preso. Lo llevan a un hotel, le dicen que pero estaba con vigilancia totalmente las 24 horas. Cuando van al día siguiente a ver los documentos nuevamente y hacer una entrevista con la policía japonesa, se encuentran que había desaparecido del hotel y nadie dio rastro alguno. No se vieron ni en cámaras, no se vieron ni los guardias que estaban afuera asentados, no lo vieron absolutamente nada. Sin embargo, hay en tiempos modernos, en el año 1995, hay una pelea entre Mike Tyson que solamente duró 86 segundos, aunque usted no lo crea. Fue uno de los caos más rápidos. Pero en la grabación de ese video hay un extraño personaje que lo vemos ahí y que se encuentra con un objeto que podría ser un celular moderno o un iPhone de los que tenemos actualmente en nuestras épocas. Sin embargo, en 1995 no existía, y una de las pocas cámaras que había, que era fabricada por la Kodak, tenía como el lente en la parte central, pero si nos damos cuenta de este personaje, lo tiene en una esquina, tal como los teléfonos modernos actuales. Así que posiblemente también sea
algún tipo de viajero en el tiempo. Se han hecho investigaciones acerca de qué máquina podría haber estado utilizando esa persona. En 1905, veamos, porque ya aquí comienzan las situaciones importantes, porque ya las personas comienzan a rastrear fotografías de tiempos pasados. Y en 1995, en este muelle, hay esta foto singular que vemos trajes de la época, cortes de cabello de la época. Sin embargo, aparece ese extraño personaje con camiseta, así tipo ya interior, un corte de pelo que no tenía nada que ver con la época. Sin embargo, queda como una prueba fehaciente. Esta fotografía fue tomada en Canadá, en la apertura de un puente. Inclusive esto está en la biblioteca histórica del Canadá. Pueden encontrar esta foto que está muy resguardada. Esto quiero que vean, porque esto fue en la década de los 40. Sin embargo, hay una persona ahí que no corresponde a los trajes ni al sombrero que se usaba. Peor el corte de cabello, peor las gafas modernas que tiene este individuo. Inclusive tiene como una especie de camisa con algún tipo de estampado con letra M, y se ve que tiene como una especie de cámara fotográfica en sus manos. Hasta el día de hoy también esto es una de las evidencias más fuertes de viajeros en el tiempo. Esta foto es real y la pueden encontrar en el Museo Histórico de Canadá, que es algo impresionante. Inclusive podemos ver que hasta las gafas no corresponden al tiempo. Ella es Greta Grunberg, que es una activista por el derecho de los animales, la tala de árboles y la ecología. Y quiero que vean algo, porque comenzaron a rastrear fotografías de personajes importantes dentro del mundo, y quiero que vean la siguiente imagen, porque apareció esta foto tomada hace más de 100 años en el Yukon, y la persona que está a la izquierda, si ustedes se ven, parecería que fuera Greta Grunberg en el pasado. Quiero que vean la siguiente imagen, porque esto también fue en la década del 40, y ahí vemos a una persona que está como con una especie de aparato que no corresponde a la época, inclusive como tecleando, que pudiera ser como un teléfono celular de nuestra época, como chateando. Hay personas que dicen, pero ¿chateando con quién? Si no había absolutamente nada de tecnología en esa época. Es posible que haya tenido algún tipo de registro, o esté copiando, o esté haciendo en algún libro, en algún aparato de anotaciones lo que está viendo. Inclusive todo el mundo está en la playa y él está internado, o sea que es algo totalmente loco. Esta película es famosa porque es uno de los principales actores del cine mudo, Charlie Chaplin, en 1928. La película se llama El Circo. Quiero que vean, por favor, porque estas imágenes son escenas, si le podemos dar play para que puedan ver la anterior. Ahí van a darse cuenta ustedes que existe una persona que comienza a hablar por teléfono. De hecho, es una mujer que se decía que tenía algún tipo de aparato para la sordera, pero estamos viendo una escena de la película. ¿A quién quería escuchar o con quién quería hablar? Muchos teóricos de viajeros en el tiempo dicen que esta mujer, pues obviamente es una viajera en el tiempo, y quedó registrada en una película de Charlie Chaplin de principios de siglo. Vamos a ver la siguiente imagen. Cuando hablamos de viajeros en el tiempo, no podemos dejar de un lado a John Titor. La primera vez que se habló de él fue en el año 1998. Apareció con 2 fax que llegaron y que hablaban que el tipo quería encontrar esta computadora, la IBM 5100, y describía partes y decía que esa computadora tendría que él investigarla, porque podría ser la causa de que en futuro no muy lejano comiencen las computadoras y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial a mandar en el mundo. Y no estaba muy equivocado, porque nos hemos dado cuenta que al día de hoy, pues la inteligencia artificial y todo lo que es la tecnología está en un nivel, pero que casi que se va del borde de las manos de las personas. Así que John Titor comienza a enviar una serie de documentos a una persona que trabajaba en una radio, y comienzan a divulgar, y se crea toda esta magia acerca de John Titor. Estas fotografías antiguas, y como ya hay ahorita una cantidad de personas que han visto películas y personajes famosos, se dan cuenta. Entonces, miren, vamos a ir comparando fotos antiguas y modernas con personas conocidas. Esto es la foto antigua
antigua de una tía abuela de alguien en el mundo. Y si vemos el parecido con de Harry Potter, parecido es brutal. Pero quiero que vean esta imagen porque es increíble el parecido con el famoso cantante Michael Jackson. Primero hay dos teorías, ¿no? Que no haya muerto, y segundo, que haya sido un viajero en el tiempo. Y miren, esa imagen pues es casi exacta, ¿no? Aquí tenemos a la actriz Jennifer Lawrence, actualmente una de las mujeres más guapas y las artistas mejor pagadas de Hollywood, pero también vemos a Zubaida Tarwat en el año 1940. El parecido es brutal. El líder revolucionario marxista Mahir Khayyam y Jimmy Fallon, miren, el parecido es extraordinario. Justin Timberlake con el minero de Liverpool, ahí no hay duda de que en realidad son sumamente iguales. Ahora, cada persona debe revisar fotografías de sus abuelos, de sus bisabuelos, y van a darse cuenta de situaciones importantes. Este caso es moderno hasta el día de hoy, pero es importante porque este personaje fue captado en la casa de este señor que se dedica a las finanzas por TikTok y que se dedica a dar consejos acerca de economía y todo. Pero él se dio cuenta porque él había viajado de Miami a otra ciudad, y él se da cuenta de que había este personaje que lo vemos ahí, que estaba entrando a su casa, se esconde en una parte como en una lavandería que no tiene salidas por ningún lado. Sin embargo, se da cuenta de que no sale, llama a la policía, llegan los personajes de la policía, abren el apartamento y se dan cuenta que no hay absolutamente nadie. Él deja grabando la cámara porque tenía que dar conferencias en otra ciudad, y al día siguiente se ve que sale otra persona completamente diferente a la que había entrado, pero con más edad, mucho más viejo. Hasta el día de hoy es uno de los casos más impresionantes que se ha dado en tiempos modernos. Volviendo a las fotos históricas, miren, aquí tenemos a Nicolas Cage con un hombre de Tennessee en 1870. El parecido es extraordinario. Y ya vamos a ir viendo otras imágenes, y esto es un bonus track del programa del día de hoy. Es el famoso capitán Jesse Marcel, que fue la persona que tuvo en sus manos los objetos y los restos del ovni estrellado en Roswell. Inclusive al principio le tomaron muchas fotos y después dijeron que era un globo aerostático. Pero si nos damos cuenta, mejor dicho, alguien se dio cuenta aquí en el Ecuador y dijo: Ronald, mira, el parecido es extraordinario con Damián El Quitu Díaz, que es una locura. Entonces, ¿será que también de pronto hay algún tipo de reencarnación en este personaje, o habrá sido tal vez un viajero en el tiempo? Y el tatarabuelo era igual que Matthew McConaughey. Por eso les digo a ustedes, revisen imágenes tal vez de sus abuelos, bisabuelos, si tienen oportunidad. Hay muchas hemerotecas en las diferentes ciudades del mundo donde usted puede revisar y tal vez vea algún rostro que se parezca muy familiar al de ustedes. Para terminar, pues con broche de oro, vemos este personaje de 1860 con el famoso actor John Travolta. Han hecho inclusive estudios de la morfología de su rostro y se han dado cuenta que es exactamente igual. Así que, ¿existirá la posibilidad de viajar en el tiempo? No lo sabemos. Tal vez usted tenga la respuesta con sus investigaciones, tal vez usted haya tenido algún tipo de experiencia que lo haya llevado tal vez al pasado, o quién sabe, al futuro. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por estar aquí en Cabina del Misterio. Nos vemos, será hasta un próximo programa.